Para ello entonces tenemos que hablar de lo que es el proporcionamiento de mezclas para concreto. Ese proporcionamiento, también le llamamos dosificación, es la cantidad de los componentes básicos de un concreto. Esas cantidades se pueden dar en volumen o se pueden dar en peso. La forma de representarla es a través de una simbología, 1 a G, donde 1 va a ser la referencia a la cantidad de cemento, A la referencia a la cantidad de arena, G la referencia a la cantidad de grava. Y si hubieran otros agregados, o si hubieran distintos tipos de grava, pues sería grava 1, grava 2, lo que sea. Y esto, pues nos vamos a basar en una normativa, en este caso la normativa del ACI, particularmente el Comité 211. ACI significa American Concrete Institute. Esta institución nos va a guiar en muchos temas del concreto, y en la parte de diseño estructural también ustedes tendrán la oportunidad de estudiar otras normativas de la ACI. Entonces veamos con un ejemplo qué significa 1AG. Supongamos que tuviésemos una dosificación 1, 2, 3. ¿Qué significa esa dosificación 1, 2, 3? Bueno, el 1 corresponde al cemento, una parte de cemento. Y visualicemos una cubeta, un balde. Entonces, por un balde de cemento, de acuerdo a esta dosificación, necesitaría 2 baldes de arena y 3 baldes de grava. Esto es entonces una dosificación en volumen. 1AG. El primer número es la referencia a la parte de cemento y los siguientes números corresponden a lo agregado siguiendo un orden granulométrico de menor a mayor. Entonces, repitiendo, 1, 2, 3 significa una parte de cemento, 2 partes de arena, 3 partes de grava. Sencillo. Ahora, si fuera en peso, pues no estaríamos hablando de volúmenes, sino pues de unidades en kilogramos, en libras o en lo que fuera. Entonces, las cantidades para esa dosificación tienen cierta lógica. La cantidad de cemento depende de la resistencia, ya lo sabemos. La cantidad de agua depende de la relación agua-cemento, pero también de la humedad de los agregados, de la humedad del ambiente, de la temperatura, de la velocidad del aire, y aquí se nos complicó todo. ¿Por qué? Porque la relación agua-cemento puedo sacarlo de una relación empírica que ya vimos en las diapositivas de la unidad anterior, pero ¿y cuánta humedad van a tener los agregados? ¿Estamos en invierno? ¿Estamos en verano? ¿Llovió anoche? No lo sabemos. La humedad del ambiente. El Salvador tiene porcentajes de humedad muy altos. Entonces, esa humedad existente en el ambiente nos cambia la relación agua-cemento, evidentemente. La temperatura. No es lo mismo fabricar concreto a las 7 de la mañana que a las 2 de la tarde. La velocidad del aire. Bueno, o sea, son como varios conceptos que tenemos que manejar para poder tener una cantidad de agua adecuada. Y la cantidad de agregados, bueno, lo que dije anteriormente cuando hablamos de granulometría. Sintetizado así, máxima compacidad al mínimo costo, pero con trabajabilidad. Ahí se resume todo. Entonces, el diseño de mezclas bajo la normativa ACI 211 nos ayudará mucho a lograr ese equilibrio. Esta parte de la normativa ACI 211 la veremos en el laboratorio virtual con mayor detalle. Veamos entonces la producción del concreto. El concreto tiene 5 fases en todo lo que sería su proceso de producción: la fabricación, el transporte, la colocación, la consolidación y el curado. El objetivo de la fabricación del concreto es lograr una mezcla uniforme y trabajable. Uniforme en tanto y en cuanto son partículas separadas, cemento, arena y grava. No se trata de una disolución, no se deshace la arena y la grava, sino que ahí queda como una fase sólida discontinua. Pero debe ser lo suficientemente uniforme para lograr una calidad de igual manera uniforme, pero también trabajable. Se puede hacer de manera manual, mecanizada o con planta dosificadora. Manual significa con herramientas y obreros. Mecanizado es con una máquina revolvedora, y en plantas dosificadoras como lo hacen las grandes empresas o las empresas que tienen el servicio de premezclado.
Uno de los puntos más delicados en la fabricación del concreto y del mortero también es la cantidad de agua. La cantidad de agua nos afecta directamente a la resistencia, pero también se ve influida por condiciones ambientales que no es posible mantener controlado durante todo el día, durante todo el proceso de fabricación. Entonces utilizamos una medición de la consistencia a través de la prueba de revenimiento. ¿En qué consiste? En un molde cónico que se llena de concreto, luego el molde se separa, el concreto baja en función de la consistencia que tenga y a esa medida de lo que baja el concreto se le llama revenimiento. A mayor valor del revenimiento, evidentemente, una mayor fluidez de la mezcla y por tanto una cierta cantidad de agua relacionada con ella. La fabricación manual se puede ver en las diapositivas de la presentación 5, básicamente es ir colocando en cierto orden los agregados, por ejemplo, colocar el agregado fino, formando una capa, sobre el fino se coloca el cemento, después se mezcla ese agregado fino y el cemento hasta tener una mezcla uniforme, se expande, luego se coloca el agregado grueso. Vean que lleva una lógica granulométrica de lo más fino a lo más grueso. Se empezó con cemento y agregado fino y luego el agregado grueso. Luego se hace una especie de volcán con un cráter en medio al cual se le agrega el agua y entonces comienza el proceso manual de mezclado. Evidentemente, este es un proceso cansado, requiere mucha energía humana y por supuesto la calidad no puede ser muy uniforme, puesto que la gente se va cansando, el calor va aumentando, el control del agua también se vuelve complicado, evidentemente hay que hacer pruebas de revenimiento si queremos tener control de la consistencia. Por otro lado, se puede fabricar de manera mecanizada, ya es utilizando una mezcladora o revolvedora. La medición se sugiere que sea a través de estos cajones, generalmente de madera de pino, que se llaman padihuelas o parihuelas. Se puede utilizar, evidentemente, también en la fabricación manual, no hay ningún problema, y ya vamos a ver algunos ejercicios de cómo dimensionar estos contenedores. Entonces se va colocando en cierto orden el agregado fino, parte del agua, después el resto del agregado fino y el agregado grueso, luego el cemento, el resto del agua, se da el proceso de revoltura y entonces obtenemos el concreto ya fabricado siguiendo ciertas normativas de tiempos y procesos. En planta dosificadora, aquí la dosificación es en peso, lo utilizan los proveedores de concreto premezclado o bien empresas grandes que van a hacer colocaciones de grandes cantidades de concreto. Por ejemplo, algunas empresas que hacen pavimentos de concreto pues tienen sus propias plantas dosificadoras o empresas que tienen muchos proyectos de concreto. Entonces se dosifica y se mezcla fuera del sitio de la obra y se entrega generalmente a través de un camión revolvedor y todas las cantidades van medidas en peso. Hay una norma ASTM que es la C94 para este tipo de concreto que es el premezclado. A nivel de información y tomando nuevamente la marca predominante en el mercado, que no es la única, pero para manera de ejemplo, por cierto no me da ninguna comisión la gente de la Lafarge Holcim, pero creo que históricamente Holcim heredó lo que era Cementos del Salvador y luego Lafarge compró a Holcim y entonces la empresa Lafarge Holcim nos ofrece estos productos. Concreto convencional, que es, digámoslo así, el más utilizado. Concreto fluido, es decir, con un alto revenimiento, la construcción de pilotes. Concretos para pavimentos, que ahí lo que llevan son cementos tipo HE. Concretos para pisos industriales, concreto permeable, si fuese requerido, concreto ultra rápido, si queremos hacer el desenmoldado rápidamente, concreto lanzado, que es una especie de bombeo a alta presión, puede haber diseños de concreto por durabilidad, y hay también un producto que se llama lodocreto, este es un nombre muy autóctono, que es básicamente una mezcla de tierra blanca con cemento. Podríamos decir que es un suelo cemento fluido. Entonces pueden ustedes buscar en el mercado local qué otros proveedores hay de concreto premezclado y pueden ver el proceso de fabricación en el sitio de Cemex o en cualquier otro video que puedan encontrar ustedes. Una vez fabricado el concreto, viene la fase de transporte. Si durante la fabricación tratamos de uniformizar la mezcla,
En el transporte lo que nos ocurre es que la mezcla tiende a separarse, es decir, a producir segregación. Medios de transporte hay diversos, tan elementales como baldes, un poquito más avanzados como carretillas o sofisticados como canales de transporte. Bandas transportadoras. Eso dependerá de la cantidad de concreto a colocar y para qué lo estemos haciendo. Esta colocación del concreto, este transporte del concreto también se puede hacer con bombas, como pueden verlo en esta imagen, que lo que hace es que facilita el traslado del concreto desde el camión revolvedor hasta el punto de colocación. Inclusive hay grúas telescópicas para colocar el concreto con más facilidad. También se puede hacer con cucharones, como este que se muestra en esta figura, o el ejemplo del concreto lanzado, que se utiliza mucho en muros de retención, o en este caso, por ejemplo, que fueron unas canaletas en el área aquí del Arenal Montserrat, donde casi siempre se dan inundaciones. La colocación del concreto es el proceso que va después del transporte. En nuestro medio le vamos a llamar colado del concreto, aunque el término colado no es muy atinado porque no lo estamos pasando por un colador, pero es una costumbre llamar colado del concreto. Esta colocación del concreto debe hacerse en forma continua, lo más continuo que se pueda, en capas horizontales, ojalá de espesor uniforme, y consolidando cada capa. ¿Qué significa consolidar? Vemos acá en esta figura que un obrero está con una especie de pieza metálica. Esto es lo que se llama un vibrador de inmersión. ¿Por qué? Porque una vez que cae el concreto, digamos en este caso, es un elemento de fundación o cimentación, hay que adecuadamente compactarlo, por decirlo así. Eso le llamamos consolidación. Entonces, la velocidad de colado va a ser un punto crucial, puesto que, en primer lugar, no podemos hacer el colado de todo un edificio, de toda una carretera. Tenemos que irlo haciendo por etapas. A esas etapas ya veremos que le llamaremos juntas de colado. Esa velocidad de colado debe ser suficientemente rápido para que la capa de concreto no haya fraguado cuando se coloca la nueva capa encima. De tal manera que evitemos la formación de planos débiles, que son los que llamaremos juntas de dilatación, que son entonces juntas de construcción, que son esas uniones entre dos fases de colocación de concreto, que también lo podemos identificar como la unión de concreto nuevo, es decir, un concreto fresco, con un concreto viejo que ya está endurecido. Este concepto es sumamente importante, puesto que la ubicación de estas juntas de construcción tiene que ser planificado previamente. No se trata solo de hacer concreto y ver hasta dónde nos alcanza, sino que tiene que ser estudiado incluso bajo conceptos estructurales. Durante el proceso de transporte, colocación e incluso consolidación, se puede dar el problema de la segregación. ¿Qué es la segregación? La separación de los componentes. Para poderlo controlar, no es que estemos totalmente, digamos, garantizados al 100%, pero hay que tratar de cumplir con ciertos lineamientos lógicos, como depositar el concreto lo más cerca posible de su ubicación final, o sea, distribuirlo. Conservar el estado plástico para que fluya dentro de los moldes y entre las varillas de refuerzo. No exceder la altura de caída de 1,5 metros. Esto es un valor recomendado, no es un dato reglamentado, sino es una normativa recomendable. Si se van a usar canales para deslizar el concreto, que no tenga una inclinación más de 45 grados. Es decir, estas son como consideraciones a tomar en cuenta para tratar de minimizar la segregación. La colocación, habíamos dicho antes, de un vibrador de inmersión en una de las imágenes. Esa consolidación es la acomodación de las partículas del concreto. Este es un problema en toda la tecnología del concreto, porque desde que comenzamos el proceso, que es la fabricación, sabemos que estamos trabajando partículas discontinuas, arena, grava, pasta cementicia. Los tratamos de uniformizar en la fabricación, pero se nos segregan en el transporte,
en la colocación. Y cuando hacemos la consolidación, lo que estamos tratando de hacer es volver a uniformizar ese concreto. Entonces se trata de vertirlo en capas de 25 centímetros y a través de aparatos como un vibrador de inmersión, que es este que está en esta figura. Este es un vibrador de inmersión. Reglas vibratorias como esta, que es una vibración superficial, o bien otros procesos como la vibración externa, que sería mover el molde, compactación, como cuando se trata de concreto compactado con rodillo, e incluso centrifugación, como es el caso de cuando se fabrican postes de concreto. Todos esos procesos lo que pretenden es reacomodar las partículas de concreto que se han tratado de segregar. Pero ese proceso de consolidación también puede tener deficiencias. Una falta de vibrado va a generar vacíos en el concreto. En El Salvador le llamamos colmenas, en otros países hormiguero, honeycomb, nidos de abeja, coqueras, eso va a variar de país a país, pero al final lo que se trata es de detalles como este que se muestra en la imagen, donde han quedado espacios vacíos, huecos o partes sin concreto, que aquí en esta ilustración se ve que están por fuera de una viga, pero ¿y qué tal si están por dentro? No los podemos ver. Ya para poder visualizar lo que ocurre dentro del concreto hay que hacer otro tipo de ensayos, como por ejemplo pulso ultrasónico. Entonces, si falta vibrado podemos tener colmenas, pero también el exceso de vibrado produce segregación. Entonces el vibrado debe tener todo un proceso controlado del tiempo según el equipo que se va a utilizar. Por último, tenemos el curado del concreto. El curado es el conjunto de operaciones necesarias para asegurar el agua de hidratación óptima en la mezcla. Ya ustedes saben que necesitamos una cierta cantidad de agua para lograr una consistencia normal, una cierta cantidad de agua para la reacción química y tener la resistencia. Entonces tenemos que ver que estas condiciones de hidratación se mantengan. Entonces, ¿cómo se logra? Evitando la evaporación o pérdida de agua en la mezcla o proporcionando agua para reponer su pérdida. Entonces, el objetivo del curado es mantener las condiciones de humedad y temperatura mientras se produce el fraguado, sobre todo el fraguado final. En algún tipo de elementos, por ejemplo, placas de concreto en lo que vamos a llamar más adelante losas de entrepiso, incluso se mantiene durante varios días para asegurarnos de que la temperatura no nos produzca agrietamientos. Entonces hay pruebas para medir la retención del agua del concreto como la STMC 156. Métodos de curado hay varios. Podemos cubrir la superficie con, por ejemplo, bolsas de cemento humedecidas. Se puede colocar, pues se puede usar rociado con agua, una manguera, un rociador. Se puede empozar el agua, digamos, hacer como una especie de piscina. Se pueden hacer cubiertas con arena húmeda o tierra húmeda, virutas o cualquier material absorbente, o bien aplicar una membrana de curado o coberturas con material impermeable ligero y flexible. ¿De qué depende el método de curado? Bueno, del elemento que estemos tratando, del tipo de proyecto, la cantidad, etc. ¿Qué factores afectan al curado? Así como tenemos problemas en la fabricación, tenemos problemas en el transporte, tenemos problemas en la colocación, tenemos problemas en la consolidación, pues también hay problemas a la hora del curado. La humedad ambiental nos puede ayudar o nos puede dificultar. La misma relación agua-cemento, un concreto con una cantidad de cemento muy elevada puede también tener consecuencias en cuanto al curado porque hay mayor calor de hidratación y al haber mayor calor de hidratación pueden haber cambios de volumen o contracciones, expansiones del concreto y producirnos agrietamiento. La temperatura del medio ambiente, la velocidad del viento, el uso o no de aditivos químicos. Es decir, hay una cantidad muy grande de factores que nos determina el proceso del curado que evidentemente tenemos que cuidar a la hora de hacer nuestro proceso constructivo. Bien,